lo aman al pastor? Amén. 1, 2, hermanos. ¿Cómo es posible si ama a Dios y no ama al pastor? Que no se puede entender. ¿Cuándo aman a Dios? Amén. ¿Al pastor? Amén. Eso. Un aplauso para Jesucristo, hermano. No tenga vergüenza. Padre Santo, Padre mío, tú que conoces cada corazón de cada ser humano, el corazón de tus hijos, tú lo conoces por dentro y por fuera, Señor. Que nada podemos esconder delante de ti, porque todo lo ves, todo lo sientes, todo lo sabes, Señor. Tú eres un Dios, por eso eres un Dios todopoderoso, un Dios grande y misericordioso. Padre Santo, agradecemos, Padre, la palabra que va a traer el pastor, Señor. Dirígenos, Señor, a través de su palabra. Toma, Señor mi Dios, este instrumento que es tu siervo, Padre, y a través de él, Señor, que tu palabra sea alimento para nuestras vidas, Señor Jesucristo. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. 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 Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Damos gracias al Señor por una semana más, el poder compartir, estar nuevamente juntos, dándole gloria, dándole alabanza, dándole adoración al Señor. Y como estábamos la semana anterior leyendo acerca de las vacunas de Jesús, nos estamos vacunando, hermanos. La semana pasada hablábamos de la religiosidad, ¿no? Y que es un mal que está dentro de las congregaciones alrededor del mundo. Hoy quiero tratar con ustedes también un tema muy importante acerca de conocer a Jesucristo por medio de la revelación. A Jesucristo solamente lo podemos conocer si el Espíritu Santo de Dios y el Padre nos revela y podemos verdaderamente conocer y saber quién es Cristo Jesús. Y dentro de ese propósito eterno de Dios, Él está el conocer y ser igual que Jesús. ¿Por qué les digo esto, queridos? Porque el siguiente paso de la iglesia, después de todos los acontecimientos y de lo que está sucediendo alrededor del mundo, y viendo lo que cada nación, cada país está viviendo, nosotros podemos ver que está por suceder un evento extraordinario como nunca antes se había dado. Y ese evento se llama pues la venida de nuestro Señor. Amén. Sabiendo que la Biblia dice que en el último tiempo la iglesia tiene que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, porque el Señor viene por una iglesia santa y sin mancha. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y entonces, eso quiere decir que la iglesia tiene que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por medio de qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. Esto debe llevarnos a que en esta época todos nosotros los que estamos aquí sentados tenemos que llegar a conocer a Jesucristo por medio de la revelación de su Santo Espíritu. Como nos dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Durante toda la historia, los líderes de la iglesia, pastores, evangelistas, han instruido y enseñado al pueblo de Dios para la edificación de la iglesia. Como nos dice Efesios, en el capítulo 4, que los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles son los encargados de enseñar, de instruir al pueblo, porque el pueblo es el encargado de edificar la iglesia de Dios. Se ha impartido el conocimiento de Jesucristo hasta que al final, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, nos dice que la iglesia llegue a tener la medida nuevamente de la estatura, de la plenitud de Cristo.
Amados, yo pienso y creo por lo que se está viendo alrededor del mundo, que hoy en día el Evangelio del Reino, la que Jesucristo habló y dijo, se está predicando alrededor del mundo, queridos. Efesios 4:12, en otra versión, miren lo que dice. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿De quién habla? De pastores, de evangelistas, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, hablando de los hermanos, de la iglesia, el cuerpo de Cristo es el que edifica, nos dice. Este proceso continúa hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús. Entonces necesita el pueblo de Dios alrededor del mundo que Dios nos revele, que Dios nos dé el conocimiento de su amado Hijo. Y cuando habla de revelación, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es revelación? ¿Qué significa la palabra revelación? La revelación es la comunicación del mensaje divino al ser humano, es la manifestación que Dios hace de su persona y de sus obras, es decir, de lo que hizo, de lo que hace y de lo que hará. Revelación es la comunicación del mensaje divino al ser humano, lo que Dios comunica al hombre. Es la manifestación que Dios hace de su persona y de sus obras. Es lo que estamos diciendo. En hebreo, revelación quiere decir revelar, descubrir, mostrar. Y en griego también el significado es parecido. También significa revelación, descubrir, revelar, quitar el velo. Etimológicamente, la palabra Apocalipsis está formada por dos palabras. La primera es apo, cuyo significado es lejos de, alejar, separar, quitar. Y la siguiente palabra es calipto, cuyo significado es cubrir, ocultar o esconder. O sea, nos está diciendo, cuando dice revelación, es quitar el velo que cubre algo. Es cuando muchas veces ustedes ven cuando empresas de vehículos, de autos, van a presentar un nuevo lanzamiento, coches nuevos, están cubiertos con una manta. Y nadie sabe lo que está debajo hasta que llega un momento determinado donde es quitado ese velo. Y el público que está presente mira ese nuevo vehículo. Entonces eso es lo mismo, que dice que Dios nos quita, nos recorre el velo, nos quita la cortina, deja al descubierto para poder ver lo que está del otro lado. Es la manifestación de algo que hasta ahora era oculto o desconocido. Por eso para los griegos, cualquier descubrimiento que ellos hacían, cualquier revelación que ellos hacían, lo denominaban como apocalipsis. En el orden espiritual, la revelación es tener cielos abiertos, es poder ver lo sobrenatural. Cuando me refiero a cielos abiertos, no estoy diciendo que el Señor va a mandar cosas que tal vez en la Biblia no está, o como otros quieren irse por otros lados. Cuando digo yo cielos abiertos, me estoy refiriendo a que Dios revele a su amado Hijo a la iglesia. Porque Dios quiere un pueblo santo y sin mancha. Y poder ver lo sobrenatural de Dios, y poder ver que ese Dios al que nosotros servimos es un Dios sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo conocimiento, que nuestra débilmente, que nuestro pensamiento no es capaz de entender lo que es este Dios soberano, lo que es este Dios eterno. Entonces es necesario que Dios corra este velo, nos descubra y nos revele a Cristo Jesús en nuestras vidas. Si Dios no nos da revelación de sí mismo, escuche bien, si Dios no nos da revelación de sí mismo, no podemos llegar a conocerle, pues, por más que estudiemos. Ya podemos irnos a estudios teológicos, podemos ir a institutos teológicos o estudiar la Biblia y leernos la Biblia 1, 2, 3 veces la Biblia, pero si Dios no nos corre el velo, si Dios no permita que la revelación a través de su Santo Espíritu no venga a nuestras vidas, por más que estudiemos o leamos la Biblia o lo que sea, no hay revelación para nuestras vidas. Y Jesucristo lo dijo muy claro en Mateo 11:27, dice: nadie conoce al Hijo, dijo Jesucristo,
sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y añade Jesús y dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Escucha, iglesia, que aunque puede estarse en una religión, aunque pueda llamarse cristiano o evangélico, pero si Dios no revela su palabra, amados hermanos, la iglesia no tiene el conocimiento del Hijo de Dios. Y eso es lo que está pasando en las iglesias alrededor del mundo, que se está desviando, su atención está yéndose a otro lado. Están poniendo lo periférico en lo central. Están buscando otras cosas, están buscando nuevas sensaciones, absolutamente cosas que no debería ser así. Y lo cristocéntrico, lo central, que es Cristo, que es pedir la revelación de Jesucristo, lo están poniendo como periférico. No como lo importante, no como lo esencial, no como el núcleo de absolutamente todo. Por eso es la condición de la iglesia, porque no pide la revelación de Dios para conocer a Jesucristo, sino que buscan otras cosas. Y como su corazón busca otras cosas, pues Jesucristo no revela a esas personas, porque su corazón está desviado. Y lo dice, que si es que el Hijo no revela o no da conocimiento a quien Él quiere, no puede entender la palabra de Dios. Por eso hay muchas religiones. Y equivocadamente las religiones dicen que todas las religiones conducen a Dios. Y es mentira. Las religiones no conducen a Dios. Hay una sola persona que conduce a Dios, y ese es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No existen religiones, no existe una religión que lleve a Dios. El único que lleva al Padre es Jesucristo. Por más que nos esforcemos o por más que el hombre se esfuerce, no puede llegar a conocer a Jesús. Por eso debemos pedirle a Dios que Él nos dé revelación en nuestras oraciones, cuando estemos en nuestra intimidad, en la mañana, cuando nos levantamos o cuando estamos orando al Señor. Pidamos siempre revelación. Nosotros cuando estamos orando siempre decimos: Señor, revélanos. Ustedes escucharán: revélanos a Cristo. Señor, háblanos. Quita este velo que tal vez no nos deja conocer a Cristo Jesús, y por eso tal vez la decadencia espiritual que cada uno tenemos o alrededor del mundo, las iglesias, porque no saben quién es Jesucristo. Pablo oraba a favor de los creyentes diciendo que Dios, mire lo que decía Pablo, que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque eso es lo que buscaba Pablo en los hermanos, en la iglesia. Buscaba que los hermanos estén llenos del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso Pablo decía que él no iba con palabras de hombre, ni con palabras persuasivas, sino iba con palabras llenas del poder del Espíritu Santo, para que la gente entienda y se abra delante de ellos el conocimiento y lleguen al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Por ejemplo, yo les digo una cosa que ha pasado en las iglesias. La iglesia ha sido engañada por mucho tiempo. Por mucho tiempo ha sido engañada. Ha sido engañada por Satanás diciendo o enseñando que la condición para ser salvo, esta ha sido una mentira de Satanás que ha invadido las iglesias, queridos. Y ha dicho que la condición para ser salvo es aceptar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Esa es la gran mentira de Satanás. Que ha dicho, la condición para que una persona sea salvo es aceptar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Por supuesto que Cristo es el único y suficiente Salvador. No estoy diciendo una herejía, vamos a verlo para entenderlo. Claro que sí, Cristo es el único y suficiente Salvador. La Biblia enseña con suma claridad que fuera de Él no hay salvación. Nos dice Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser
salvos. La Biblia dice que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Para ir entendiendo cuál es la trampa de Satanás, en qué confundió a la iglesia. Pero eso no es lo que está en cuestión, sino cuál es la condición para que un pecador sea salvo. Aunque parezca sorprendente, no existe ni un solo versículo en las Escrituras que afirme que Jesucristo me salva cuando yo le reconozco como mi Salvador. Ustedes dirán, ¿y eso? No existe. No existe ningún versículo en la Biblia que afirma que Jesucristo a mí me salva cuando yo le recibo como Salvador. El apóstol Pablo en Romanos 10, 8 y 9 declara y dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el ¿qué? El Señor, es el Kyrios. No está diciendo Salvador, está diciendo que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que serás salvo. Y no solo este versículo, sino un cuidadoso estudio a través de todo el Nuevo Testamento nos revela que la condición para ser salvos es reconocer a Jesucristo como el Kyrios, que en la palabra griega traducida al castellano quiere decir Señor. Pedro en Pentecostés concluye su predicación diciendo, miren lo que dice: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Kyrios y Cristo. No está diciendo a este que vosotros crucificasteis, el Padre o Dios le hizo Salvador. ¿Qué está diciendo? Que el Padre lo hizo Kyrios y Cristo, Señor y Cristo. Pablo le dice al carcelero de Filipos: cree en el Kyrios, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y tu casa. En 2 de Corintios 4:5 el apóstol Pablo dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, sino a Jesucristo como Kyrios. Y según también la carta con los Corintios, 1 de Corintios 1:2, la iglesia está formada por todos aquellos, la iglesia está formada. La iglesia está formada por todos aquellos que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo. Kyrios de ellos y nuestro. ¿Se dan cuenta que en ningún momento están diciendo como Salvador? Sino los versículos que presentan los apóstoles a los hermanos de la iglesia primitiva le está diciendo: ustedes deben saber que Jesucristo es su Señor, es su Kyrios. Y los que invocan el nombre de Kyrios alrededor del mundo, ellos son los que forman la iglesia de Dios. El término Kyrios, con referencia a Cristo, aparece en el Nuevo Testamento más de 600 veces. La palabra Kyrios en el Nuevo Testamento aparece más de 600 veces. Mientras que el término Soter o Salvador solo aparece en el Nuevo Testamento 16 veces refiriéndose a Cristo como Salvador. Miren qué diferencia. Kyrios o Señor en los Evangelios aparece 130 veces. En el libro de los Hechos aparece 170 veces Kyrios o Señor. En las epístolas del apóstol Pablo aparece 260 veces como Kyrios. Y en el resto del Nuevo Testamento aparece 50 veces más, dando un total de 610 veces que en el Nuevo Testamento Jesucristo aparece como el Kyrios, como el Señor. Y Soter o Salvador aparece, en los Evangelios aparece 2 veces. En los Hechos aparece 2 veces, en los libros de los Hechos. En las epístolas del apóstol Pablo aparece 2 veces. Y en el resto de 6 veces, y en el resto del Nuevo Testamento aparece 6 veces. Da un total de 16 veces que aparece Jesucristo como Salvador.
¿Es esto una cuestión de términos? De ninguna manera, es una cuestión fundamental en nuestras vidas. Porque aquí es el cambio radical que hay en las personas. Cuando uno piensa que Jesucristo solamente es mi único Salvador y con eso me basta, o cuando verdaderamente nosotros en nuestra vida hemos aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestro ser. Y los apóstoles no mutilaban el Evangelio presentando a Jesucristo solamente como Salvador. Ellos no quitaban. Ellos no quitaban y decían, vamos a presentarle como Salvador a las personas para que la gente venga y después pues les diremos, no, que los apóstoles cuando predicaban el Evangelio a las personas les presentaban a Jesucristo como el Señor y la gente lo recibía o no lo recibía, porque en aquel tiempo la gente sabía el significado de Señor. Sabían que estaban cambiando de amo. Cuando ellos sabían que su amo era el César, en aquel tiempo del Imperio Romano, y cuando los apóstoles presentaban a Jesucristo como el Señor, estaban diciendo, si quieres venir a este nuevo reino, tienes que cambiar de amo. Ya no va a ser el amo, tu amo César, sino ahora va a ser tu amo Jesucristo. Imagínense lo que estaba pasando en la vida de aquellos de nuestros primeros hermanos. Cambiar de amo en aquel tiempo les costaba la vida. Les costaba la vida a nuestros hermanos. Y fueron perseguidos. Y fueron perseguidos hasta la muerte por negar a César y no por negar a Jesucristo. Los leones fueron quemados vivos. Les ponían en prisiones. Y juntos con ellos ponían muchas veces ratas. Pero ellos sabían verdaderamente el significado de la palabra Señor. Hoy la iglesia en todas partes del mundo le toma a Jesucristo como el Salvador. Por eso la iglesia vive como le da la gana. No tiene en su ser y lo ha recibido a Jesucristo como el Señor, como es su único Señor y Kyrios de su vida. Había un hombre que se llamaba Policarpio, compartí con ustedes, que estuvo delante de César. Y César le dijo que negara a Jesucristo. Y le iba a perdonar la vida. Y Policarpio le dijo, conozco más de 30 años a Jesús. Conozco más de 30 años a Jesús. ¿Cómo voy a negarlo ahora? ¿Y saben a dónde le llevó eso? A la muerte. Lo quemaron vivo. Aceptar a Cristo meramente como Salvador sería pretender decir esto, hermanos. Cuando una persona le recibe a Jesucristo como solo el Salvador, está diciendo o está recibiendo de Jesucristo el perdón, recibe de Jesucristo la salvación, recibe de Jesucristo la paz, la felicidad y la vida eterna, sin una verdadera sujeción a su señorío. Y tal cosa no coincide con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es decir, una persona cuando se le presenta a Jesucristo como Salvador, estamos diciendo, eres mi Salvador, pues yo a través de ti recibo el perdón, recibo la salvación, recibo tu paz, recibo tu felicidad, pero no me sujeto a ti, sino que yo todavía sigo viviendo como a mí me da la gana. Y tal cosa la Biblia no lo dice. Por lo menos no hay, no existe. Cristo me salva y me da todos los beneficios de la salvación cuando doblo mis rodillas delante de Él y le reconozco como Señor. Miren la diferencia. Cristo me salva y me da todos los beneficios de la salvación cuando yo doblo mis rodillas delante de Él y sí, y solamente sí, le reconozco como el Señor de mi vida. ¿Esto qué indica? El fin de mi rebelión y la aceptación de su gobierno y autoridad sobre mí. Ahora, ¿cómo cambia la cosa? Cuando yo le digo a Jesucristo que tú eres el Señor de mi vida, estoy diciendo que se acaba mi rebelión en contra de ti y acepto tu gobierno, acepto vivir en tu nuevo reino y acepto tu autoridad sobre mi vida.
¿Cómo cambió totalmente? ¿A que sí? Y es la entrega total de lo que yo soy y tengo, incluyendo mi familia, mi casa, mis bienes, mi dinero, mi tiempo, mis planes, todo, absolutamente todo. Reconozco que el único dueño de todo cuanto tengo es Cristo Jesús. Amén. Y yo solamente soy mayordomo, soy administrador de lo que el Señor nos ha bendecido. Entonces, cuando acepto a Cristo como Señor, es reconocerlo como ¿qué? Como mi jefe, como mi dueño, como mi amo y como mi máxima autoridad sobre mi vida. Para que Cristo sea mi Salvador, debo reconocerlo como mi Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Para que Cristo sea mi Salvador, tiene que ser para mí Señor. Tiene que ser mi amo. Tiene que ser mi dueño. Tiene que ser mi jefe. Tiene que ser mi máxima autoridad. Y solamente así, de esa manera, Jesucristo será mi Salvador. Eso es lo que Satanás ha metido dentro de las iglesias, queridos. Cuando esta revelación venía a mi vida, decía: Señor, todo este tiempo, ¿cómo Satanás ha permitido que engañarnos y que nuestros ojos estén velados? Había escamas en nuestros ojos. Y cuando de repente Cristo quita el velo de nuestros ojos, a través de otras personas, de otros hermanos, de otros pastores que ya les había quitado la venda de sus ojos, y decir que Cristo no es solamente tu Salvador, sino Cristo es tu Señor, la vida comienza a dar un vuelco totalmente, hermanos. Y tal vez lo que antes hacía, quité de mi vida, porque ya sabía que si Jesucristo era mi dueño y mi amo, Él debía estar en control de todos mis actos y todo lo que yo hacía. Es tremendo, amados hermanos, pero este evangelio no tiene que ser callado, sino tiene que ser predicado. Y hoy, gracias a Dios, a través de los medios de comunicación estamos llegando a todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo también tienen que saber que Jesucristo es el Señor, no solamente Salvador, sino el Señor, el dueño, el amo, el jefe de sus vidas. Y que es la única condición para que el hombre sea salvo. La única condición para que el hombre pueda llegar al cielo es que Jesucristo sea el Señor de sus vidas. No existe otra condición. Amén, gloria a Dios. Porque es la única manera que se cambia de un reino a otro reino, cuando Jesucristo es el Señor. Y viendo estos ejemplos de que la mente del hombre ha sido velada por Satanás, vemos como, viendo otros ejemplos, como si Jesucristo nos revela, aunque se puede estar caminando con Él, no sabe o no reconoce a Jesucristo. Miren caminos a Maús, viniéndonos a la Biblia. Mientras dos discípulos iban caminando rumbo a Maús, de pronto se les acercó Jesucristo y caminó junto a ellos. Pero los discípulos no sabían quién era. ¡Wow! Estaban sus ojos velados. Jesucristo estaba caminando con ellos, pero sus discípulos no sabían quién era. Solamente le reconocieron cuando Él les dijo, o les dio revelación por medio del partimiento del pan. Y Lucas 24:16 nos dice: los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de Él estaban velados para que no se supieran quién era el que estaba junto a ellos. ¿Se dan cuenta, queridos? Si el corazón del hombre está distraído en otras cosas que no es Cristo Jesús, ya puede estar caminando Jesús junto a ellos, que ellos no saben quién es el que está a su lado. Y Lucas 24, 30 y 31 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron,
mas él se desapareció de su vista. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y ahí dice que fueron sus ojos abiertos, recién en ese momento. Y cuando eso pasó, dice que él desapareció de su vista, se desapareció. Otro ejemplo también nos dice, María, por ejemplo, tampoco le reconoció a Jesucristo cuando él resucitó. Solo le reconoció cuando él le dio revelación al pronunciar su nombre. Miren, queridos, nos dice Juan, la carta al Evangelio de Juan, Juan 20. Nos dice Juan 20, 14 al 16. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabino, que quiere decir maestro. Cuando Jesús le habló, es cuando los ojos de María se fue quitado el velo y le reconocieron y supo que era Jesús. Los pescadores, varios discípulos fueron a pescar, pero no pescaron nada, y cuando Jesucristo se presentó en la playa, ellos no le reconocieron. Solo llegaron a reconocerle cuando él les dijo y les dio una revelación por medio de una pesca milagrosa. Juan 21, 4, 7. Mire también lo que dice. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Pedro, es el Señor. Sí, solamente ahí es cuando le reconocieron que Jesucristo estaba con ellos en la barca. Qué pena que, amados hermanos, que muchas iglesias se pueden llamar evangélicas o tener el nombre de evangélicas y pueden estar incluso predicando, pero puede estar desviado su corazón de lo que debe ser céntrico en esos lugares. Puede estar afanados en otras cosas. Aquí vemos a los discípulos en su trabajo, en su lugar de trabajo, afanados, pero no habían pescado absolutamente nada. Y de pronto aparece el maestro. Y de pronto cuando llega el maestro y le dice, hagan esto, hagan lo siguiente, y ellos hacen, y se les quita el velo de los ojos. Y dice que Juan, el discípulo amado, le dice a Pedro, es el maestro, es el maestro. Queridos, debemos de estar agradecidos del Señor, que el Señor nos ha regalado la revelación de su reino, y podemos nosotros reconocerle a Jesucristo como el Señor y poder decir a las demás iglesias, es el maestro el que quiere ser revelado, es Jesucristo el que tiene que ser revelado. Amén, queridos. Los discípulos conocían a Jesús según la carne, es decir, conocían según la inteligencia humana, los discípulos. La gente que le seguía le conocía según la carne, según la inteligencia humana. Muchos le seguían por los milagros, por lo que les sanaba, pero pocos le seguían por quién era, o porque les daba de comer. Pero había pocos, y muchas veces eran personas enfermas que le reconocían. La gente le seguía a Jesucristo y le apretaba, y no sabían quién era Jesucristo. Le seguía solamente porque dice que le decían que era Juan que había resucitado, que era un profeta, pero no lo reconocían. Y pasaba por la multitud y dice que había un ciego, el que le reconoce y le dice, Jesús, hijo de David,
ciegos le reconoce, y las demás personas que estaban con la mirada y veían, y estaban con los 5 sentidos, no reconocían que Jesús era el Hijo prometido, el Hijo de Dios, la promesa que ha de venir a los hombres, sino un ciego que le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y su pueblo le rechazaba a Jesús, y tenían que venir personas de otras provincias, de otros pueblos. Y esas personas de otros pueblos eran quitado el velo de sus ojos. Había una mujer que dice la Biblia que tenía un flujo de sangre hasta ya 12 años. Y dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y ella sabía quién era Jesucristo. Por eso ni siquiera se quiso apegar. Y solamente yo sé que solamente tocando el manto, el borde de su manto, yo voy a ser sana. Porque el Espíritu Santo por un momento le dio el conocimiento de que Él era el Hijo de Dios. Y lo tocó y así fue. Y ella fue sana. Y otra mujer, cuando le dijo, y esto es maravilloso la fe que tuvo, cuando Jesucristo le dijo que no era justo dar de comer el pan a quien no era, sino a los hijos, al pueblo de Israel. Y la mujer le dijo: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesucristo les dijo: grande es tu fe, mujer, ni en todo Israel había encontrado tanta fe. Se ha hecho como tú dices. Gracias. ¿Dónde está el corazón de la iglesia en estos tiempos, queridos? ¿Dónde está? En este tiempo que se ha pasado, de la pandemia que hemos vivido, ¿cómo le está buscando la iglesia a Cristo? Como que le dé sus necesidades, como el que le cubra de todo lo que le falta. Señor, dame esto, dame lo otro. Como aquella multitud que le seguía a Jesús, le apretaba, pero no sabía quién era. ¿Cómo le está buscando la iglesia en estos tiempos? ¿O está viniendo a sus pies postrados, arrodillados y diciéndole: Jesucristo, tú eres el Señor, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos? Entonces la gente le reconocía a Jesús con la inteligencia humana. Por eso cuando Él resucitó no lo reconocieron, porque hay una gran diferencia en haberle conocido a ese Cristo histórico que anduvo entre ellos, al que se le conoce según la carne, o sea, que se le conoce según nuestra inteligencia, y conocer al Cristo resucitado, al que solamente se le conoce a través del Espíritu Santo, al que se le conoce por medio de la revelación del Espíritu Santo. Todos sus discípulos le habían dejado. Todos sus discípulos se habían ido. Solo estaban ahí mujeres cuando le crucificaron, y estaba el discípulo amado Juan. Todos los demás huyeron despavoridos. Incluso había uno que le negó 3 veces. ¿Y saben quién le reconoció, queridos, que Jesucristo era el Señor? ¿Saben quién le reconoció? Un malhechor que estaba crucificado junto a Él, que supo que Él era el Hijo de Dios, y no le dijo, no tuvo esa osadía de decirle: llévame contigo. Sabiendo quién era el que estaba junto a Él, le dijo: acuérdate de mí. Porque Él sabía que era pecador, Él sabía que no era digno de estar en ese reino. Y solamente le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino, porque yo sé que no soy digno de estar en tu reino, pero como Jesucristo es el Señor de absolutamente todo, Él le dijo: hoy mismo te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. Porque Él es el Señor, amados, Él es el Señor. Aleluya. Por esa razón Pablo dijo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Está aceptando y diciendo que a Jesucristo lo conocían según la carne, pero que una vez que tuvieron la revelación, ya no lo conocen según la carne, ya no lo conocen así,
sino ahora lo conocen a Jesucristo como el Señor. Pablo dice que asolaba las iglesias. Pablo iba por todos los lugares asolando. Y él tenía permisos de los judíos, de los religiosos, para que vaya por donde él quiera y desole iglesias, tome prisioneros, les lleve frente a los concilios. Y de camino, nos dice Pablo que iba a Damasco. Una voz desde el cielo y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le dijo Pablo? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? No le dijo ¿quién eres tú, Salvador? ¿Quién eres tú, Señor? Reconociéndolo ya. Y dice que cayó de rodillas, le dijo: tú eres a quien, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas en contra del aguijón. Cayó Pablo de rodillas. ¿Y sabe lo que le dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué diferencia? Tomando la predicación de la semana anterior, ¿qué diferencia con los religiosos? Lo mismo dicen que Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero como no saben, no tienen la revelación de lo que es Señor, aunque Jesucristo les diga lo que tienen que hacer, esas personas se levantan y siguen haciendo lo que les da la gana. Esa es la gran diferencia, queridos, con el reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y reconocerlo solamente como nuestro Salvador. El que lo tiene como Salvador sigue viviendo como le da la gana. El que lo reconoce como Señor vive para su reino, aunque nos equivoquemos, aunque tal vez, hermanos, en nuestras manos, porque el que no peca, el que no miente, dice que hace mentiroso a Dios cuando decimos fallamos, pero reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y venimos delante de Él y le pedimos perdón. Y nos arrepentimos de lo que hacemos, pero avanzamos, queridos. Cuando Jesucristo nos revela, eso nos edifica. En una oportunidad Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Nos dice Mateo capítulo 16, 15 y 18. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro nos dice que llegó a reconocer a Cristo, a conocer a Cristo por medio de la revelación, o sea, por la enseñanza que le dio el Espíritu Santo. Él no conoció a Jesucristo por medio de su inteligencia, ni porque otra persona le haya dicho. Él lo conoció porque el Espíritu Santo le reveló. Y hoy la iglesia está edificada sobre esa roca que es Cristo Jesús. Tenemos la meta. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo. La meta de la edificación está en llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta del cristiano. Esa es la meta del cristiano. Antes se pensaba o pensábamos que la meta del cristiano era llegar al cielo. Por muchos años pensamos eso, ¿verdad? ¿Cuál es la meta del cristiano? Llegar al cielo. Esa siempre era la que escuchábamos. Usted pregunte a una persona, a un cristiano que no tiene la revelación del reino y le dice: ¿cuál es tu meta? El cristiano le dice: llegar al cielo. Y nuestra meta no es llegar al cielo. Nuestra meta es edificarnos en Cristo Jesús, conocer a Cristo Jesús, tener la medida de la estatura de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y si tenemos eso todos los días, ya el cielo está esperándonos. Hoy es cuando la iglesia tiene que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Hoy, no cuando estemos en el cielo. Si hoy nosotros crecemos, llegamos a la medida, como estoy diciendo, ya a la estatura y a la plenitud de Cristo Jesús, el cielo está abierto para recibirnos, queridos. Y para llegar a esta meta, el Espíritu Santo pone la base y el fundamento sobre el cual Jesucristo comienza a edificar.
esta base es la revelación y la confesión, y luego para ser edificados y poder crecer espiritualmente debemos, en primer lugar, recibir revelación sobre quién es Jesucristo, y en segundo lugar debemos actuar con fe, confesando que Jesucristo es el Señor, porque confesar y vivir es llegar a depender completamente de nuestro Señor. Y luego tener crecimiento espiritual. ¿Por qué algunos no tienen crecimiento espiritual? Porque saben quién es Jesucristo y lo confiesan, pero en ellos no hay cambios. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no han recibido revelación, no saben quién es Jesucristo. A este Cristo resucitado solamente se lo puede conocer por revelación, no por medio de nuestra mente ni por medio de nuestra inteligencia. Sin revelación no hay crecimiento. Sin revelación no hay crecimiento. Para ser edificados, luego de recibir la revelación de quién es Cristo, tenemos que confesar con nuestros labios este conocimiento que lo dijo Pablo. Confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, la edificación de la iglesia está fundamentada en la revelación que tengamos en Jesucristo. Por eso, para nosotros poder llegar a la plenitud y a la estatura de Cristo, tenemos que recibir revelación, iglesia. Y llegar a la plenitud. La plenitud significa abundancia, cantidad, apogeo, auge, esplendor, totalidad. Para llegar a tener la plenitud del Señor necesitamos revelación. Nos dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué dice? Y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué dice que es el amor de Cristo? Excede todo conocimiento, para que sean llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios, para que sean llenos de la abundancia, de la cantidad, del auge, del esplendor, de la totalidad de Dios. Eso nos está diciendo cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús. Para que el Dios, nos dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro amado Jesucristo. ¿Cuál es la mayor riqueza de Jesucristo? ¿Cuál es la mayor riqueza del hombre? Debería ser la mayor riqueza del hombre, es conocer a Jesucristo. Es conocer a Jesucristo. Esa debe ser nuestra mayor riqueza, y que el Padre nos revele. Y ese debe ser, amados hermanos, el día a día de nosotros, conocer a Jesucristo. Y cuando nos levantamos, decirle: Señor, revélame a Cristo. Cuando nos acostemos, decir: Señor, revélame a Cristo en nuestras vidas, ayúdame, abre dentro de mi entendimiento cuando yo abra las escrituras y las lea. Señor, permita que los versículos que yo dé lectura los entienda, Señor, para que no solamente sea una lectura como una novela más. Como en este tiempo, por ejemplo, de confinamiento, se vendieron muchísimos libros porque la gente comenzó a leer. Yo me pregunto, ¿nosotros leeríamos la Biblia en este tiempo? ¿Leímos la Biblia en este tiempo? 3 meses de estar en casa, podíamos habernos comido la Biblia. Pero ¿saben qué pasó en este tiempo? Las plataformas como Netflix no tenían abasto. Tuvieron que bajar la resolución para que puedan llegar a las diferentes casas, porque se consumió Netflix y otras plataformas y la gente se entretenía en eso. Y nosotros seguramente, hablando no solamente de aquí, sino la iglesia en todo el mundo, con los lugares que han sido confinados, en lugar de crecer en Cristo Jesús, seguramente nos llenamos de las plataformas, de lo que dice, lo que ven ahí. Eso es lo que lastimosamente muchas veces pasa, queridos. Así que ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué es Jesucristo para nosotros? ¿Es nuestro Salvador o es nuestro Señor? ¿Qué es para nosotros?
¿Qué es para usted, iglesia, Jesucristo? ¿Su Salvador o su Señor? Es nuestro Señor, ¿verdad? Es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, ya es mi Salvador. Claro que sí. Porque para ser salvo, si Jesucristo es nuestro Señor, somos salvos. Y la condición para ser salvos, como dijimos, Jesucristo tiene que ser el Señor de mi vida. Esa es la condición para ser salvo, que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Jesucristo es mi Señor, también es mi Salvador, sí, pero primero es mi Señor, claro que sí. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos enseñas, por lo que nos das a conocer. Señor, oramos para que tu palabra sea revelada en todos los lugares del mundo, Señor, a donde llega el Evangelio. Señor, permite que las escamas de los ojos de las personas se caigan y puedan llegar al conocimiento pleno de Cristo Jesús. Así como un día permitiste, Señor, que el velo se corra y pudimos saber quién era Jesucristo. Señor, te pedimos que hagas y sigas llegando con este Evangelio a todos los rincones del mundo. Y Señor, también ayúdanos para cada día ser más aceptos en tu reino, a vivir como nos dice tu palabra. Y Dios, a reconocer que tú, siendo Señor, eres nuestro amo, nuestro dueño, nuestro jefe. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti, a vivir, Señor, en tu voluntad, en tu reino, Señor, y poder decir como dijo Jesucristo: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en mi vida, en mi casa, en el trabajo, donde estamos, así como se hace en el cielo, Señor. Te pedimos, Padre, te pedimos, Señor, que cada día nos dé la revelación. Y oramos con nuestros hermanos. Gracias por mis hermanos que se han dado cita en este lugar. Gracias por tus corazones dispuestos a aprender, Señor. Gracias porque nos hablas y porque sé, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí, tú eres el Señor de sus vidas. Mi Dios, ayúdanos a seguir avanzando cada día en este llamado precioso, en este llamado bendito, que es llegar a ser como Cristo Jesús. Esa es la meta del cristiano, llegar a ser cada día como Cristo Jesús. Y decir como Pablo: no es que yo ya pretendo haber alcanzado, sino que todos los días muero a mí y prosigo a la meta que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos del camino, ni a diestra ni a siniestra, sino puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, y poder caminar cada día de nuestros días, poder llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a este varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes cada día a caminar en fe, Señor, sobre este mundo, a no desviarnos, oh Dios, a lo que nos ofrece este mundo, a lo que nos da este mundo, sino, Señor, a poner tus ojos, los ojos nuestros en ti, y caminar seguramente, Señor, porque este mundo solo trae caos, solamente trae muerte y destrucción, pero los que ponemos en ti los ojos, traemos vida y vida en abundancia, Señor, porque para eso viniste tú, para deshacer las obras de Satanás y para darnos vida y vida en abundancia. Bendice, Señor, a mis hermanos, a los que están también detrás, Señor, de las redes sociales, que están mirándonos en diferentes lugares del planeta. Bendícelos, Señor, y que lleguen al conocimiento pleno de ti, oh Dios. Que la palabra llegue, Señor, a los corazones de las personas que nos ven. Gracias, Señor, por este momento precioso y por tu palabra. Te glorificamos, Señor, y sea tu nombre santo y exaltado por los siglos de los siglos. Bendito es tu nombre, Señor, hoy y siempre. Y bendecimos y glorificamos a aquel que vive y reina por siempre y para siempre, el Señor nuestro, Cristo Jesús. Amén. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.